el ingeniero Cano usa diferentes métodos, pero en sí tendrían que llegar al mismo resultado, ¿no? Sea cual sea el ejercicio. Entonces, yo lo que tengo que hacer, Eh, el ingeniero Cano, por ejemplo, solo avanzamos tema 4, 5 y 6, hasta ahí nomás va a ser el examen porque 7 y 8 no avanzamos todavía. Sí, el ingeniero Cano dijo que este segundo parcial vamos a pasar con el examen del 4, 5 y 6 y el examen final del 1 al 9 completo, dijo. ya. Con el doctor Colque entonces han pasado probabilidades, distribución de probabilidad y prueba de hipótesis, ¿cierto? Sí. Ya. A ver los mensajes. Ya, entonces, lo que les recomiendo, están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, auxiliar. Sí, se ve muy bien, no hay problema. Ya, entonces, recomendaciones, ¿no? Para mañana su examen. Con el doctor Colque, él les dijo que pueden entrar con el formulario. Sí. Con el ingeniero Cano, la verdad no sé cómo estará haciendo el ingeniero. Él va a dejar entrar formulario y la tabla más esa de La ponderación tabla, o no sé cómo, hay de datos, de tabulación. sí, exactamente. Con eso Eso nos sí, va a dejar entrar. no se olviden de llevar eso, porque si se olvidan es como que entren a la de Dios para su examen. Entonces, les encargo que si no se lo han fotocopiado, igual en su libro, en las últimas páginas del texto del doctor Cole, que ahí también están los formularios, para que no se olviden. Y la parte teórica, no más que todo, ya se lo dejo a conciencia de ustedes para que, o bueno, que hayan tenido tiempo, ¿no? De leer. Y también si ustedes han resuelto los ejercicios que le mandan como práctico el doctor Colque o el ingeniero Cano igual, entonces le va a ser más fácil, ¿no? Para el día del examen ustedes resolver porque es puro pasos que ustedes si no practican no van a poder deducir o saber si están haciendo correctamente o no el ejercicio. Entonces, en el tema de probabilidades es muy importante tener una secuencia de poder poner los datos para identificar qué es lo que nos está pidiendo el enunciado. Entonces vamos a empezar con resolviendo un modelo de examen en el que así tal cual como está en su práctico, así mismo como está en su práctico, ustedes van a dar el día de mañana su examen. Es el mismo procedimiento, hasta incluso el mismo ejercicio de su práctico entra en su examen, sino que el doctor les cambia los datos, ¿no? Evidentemente para ver si aprendieron el ejercicio o aprendieron a resolver el ejercicio. Entonces, este primer ejercicio que vamos a hacer es de probabilidades y cómo nos podemos dar cuenta de eso, simplemente leyendo el enunciado, ¿no? Dice, según los antecedentes familiares, la probabilidad de que Juan desarrolle hipertensión al llegar a la vejez es de 50%. Esta probabilidad para Luis es de 20%. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad global de que al llegar a la vejez, el inciso A nos dice, ambos desarrollen la hipertensión y el inciso B, por lo menos uno de ellos desarrolle hipertensión? Ahora, se les ha enseñado en clase que ustedes tienen que hacer como una tablita de cuáles serían las opciones que ustedes tienen. En este caso tenemos dos variables, ¿no? Tenemos los datos de Juan y los datos de Luis, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer o lo que tienen que hacer es escribir, ¿no? Me imagino que están con lapicero, con lápiz, escribiendo, ¿no? Entonces, vamos a anotarlo de esta manera. El primer paso entonces es identificar cómo es que nosotros vamos a poder poner, ¿no? Nuestros datos. Entonces,
vamos a poner la probabilidad que sea hipertenso y no hipertenso, y también las otras variables que serían de quiénes son, ¿no? De Juan, de que sea hipertenso es 50%. Ahora la pregunta es, para que no sea hipertenso, para llegar al 100%, ese es fácil, ¿no? Deducirlo, es 50%. Igual que Exactamente. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar cuando es positivo o negativo, o cuando se difiere? Le ponemos como un chulito, un sombrerito, le dice el doctor, ¿no? Entonces, que Juan sea hipertenso, vamos a ponerlo así, solo la letra, y el que no sea hipertenso sería con chulito. Ahora vamos con Luis, que era el 20% de que sea hipertenso. Para que no sea hipertenso, para llegar al 1 o al 100%, sería el restante, ¿no? Y sería 0,80. Entonces, una vez teniendo este panorama o identificando cuáles son nuestras variables, ahora sí podemos resolver el primer ejercicio o el primer enunciado. Nos dice que ambos desarrollen hipertensión. Entonces, ¿cómo podemos encontrar eh, esa probabilidad? Viendo mi tabla de frecuencia. ¿Se va a multiplicar? ¿Se va a sumar? ¿Son independientes cada uno? ¿Cómo? No escuché. Sí. Ya, cada variable aquí, o sea, cada persona es independiente, entonces se le va a multiplicar. Entonces, tenemos que multiplicar para que ambos desarrollen la hipertensión. Entonces, vamos a usar los datos de que tengan la hipertensión, que sería estos primeros que hemos usado aquí. Entonces, tendríamos que multiplicar, y recordando que debemos usar en decimales, no así en porcentaje. Y ya después el resultado recién lo convertimos en porcentaje, porque nuestros resultados, si lo multiplicamos, por ejemplo, 50% por 20, nos va a salir un número muy alto. Y lo que nosotros deseamos como resultado es que nos dé un parámetro del 100%, que es por eso que al final recién se multiplica. Entonces, multiplicaríamos 0,50 por 0,20, que es la probabilidad de que Luis sea hipertenso también. ¿Cuánto saldría eso? ¿Cuánto dice que tenemos que multiplicar? La probabilidad de que ambos desarrollen hipertensión. Entonces aquí habíamos hecho el cuadrito en el que Juan sea hipertenso es 50%, entonces 0,5 o 0,50, como ustedes quieran, tienen que multiplicar, porque es independiente Juan y Luis es otra persona. Entonces vamos a multiplicar por 0,20, que es la probabilidad de que Luis sea hipertenso. ¿Cuánto sería eso? 0,1. 0,1. Ya. Así entonces, 0,1 eso lo debemos llevar al porcentaje, que simplemente es multiplicar, ¿no? Y quedaría con el 10%. Y recuerden siempre que tienen que escribir la interpretación de lo que están sacando o el resultado que han obtenido, porque no, de nada les sirve poner 0,1 si no saben qué es, digamos. Entonces, aquí les he escrito lo que podrían ustedes poner en su examen. Eso ya es cuestión de labia, ¿no? De lo que ustedes quieran escribir, lo que sea, pero no lo dejen en blanco, tienen que escribir sí o sí para que el doctor entienda que ya no copiaron el número. Tienen que saber interpretar el resultado, que en este caso en el inciso A sería de que el 10%, y se van a dar cuenta que simplemente tienen que copiar prácticamente el enunciado. Entonces, el 10% sería la probabilidad de que ambos desarrollen hipertensión, como dice aquí, exactamente así. Ahora vamos con el inciso B. Dice que por lo menos uno de ellos desarrolla hipertensión. ¿Cómo sería en ese caso? ¿Cómo creen que sería la probabilidad?
Así como está aquí en el inciso A, lo mismo tenemos que escribir antes de poner los datos. Entonces, para que por lo menos uno sea hipertenso, tendríamos que conjugar ambas probabilidades. Por ejemplo, la probabilidad de que Juan tenga y de que Luis no tenga, porque ahí por lo menos uno tiene hipertensión. Ahora, de lo contrario, de que Luis tenga y de que Juan no tenga hipertensión. Entonces, simplemente aquí, si ustedes quieren verlo de esta forma, tendrían que entrecruzar los datos y multiplicarlos. Ahora, como dice por lo menos, entonces sabemos que cada variable de esto es independiente, pero aquí tenemos que sumar las probabilidades porque estamos haciendo el cruce, digamos. Como está aquí, vamos a hacer la probabilidad de que Juan sea hipertenso y Luis no, más la probabilidad de que Juan no tenga hipertensión y que Luis sí tenga hipertensión. Entonces, ¿cuánto saldría ese resultado? Multipliquen, primero tienen que resolver paso por paso. ¿Qué es primero, la multiplicación o la suma? Multiplicación. La multiplicación. Exacto. Entonces, primero tenemos que resolver esta probabilidad, después esta, y recién cuando ya tengamos los resultados vamos a sumar ambas probabilidades. Entonces, ¿cuánto sería eso? Entonces, auxiliar hay que multiplicar 50 por 80, luego 50 por 20. ¿Perdón? ¿Cómo dijo? ¿Cómo debemos hacerlo la multiplicación? El 50 por 80 y luego el 50 por 20, eso le preguntaba. Exactamente. Así como le dije en zigzag, entrecruzan, digamos. La primera opción sería de que Juan tenga y Luis no. Entonces, 0,50, recuerden que tienen que trabajar con los decimales. Después se convierte en un porcentaje, por eso lo he puesto con paréntesis aquí. Entonces, entrecruzan. 0,50 por 0,80 sería solo esta probabilidad. Ahora la siguiente, esta, sería 0,50 por 0,20. Entonces, ¿cuánto sería eso? 0.4. 0.5. 0.5. Ya, aquí lo he puesto. Literalmente tendrían que hacerlo así en su examen, ¿no? 0.4. La primera, ¿no? O sea, esta Sí. probabilidad. Ya, Sí, sí. entonces 0,4, así como lo estoy poniendo aquí, es sencillo, como si se dan cuenta, ¿no? 0,50 por 0,80, 0,4. Ahora, vamos a sumar con la otra probabilidad que le sale 0,1. Sí, sí, Ya. sale. Ahora, recién teniendo esos resultados, recién podemos sumar. ¿Cuánto sería eso? 0,5. 0,5. Ahora, recuerden que no se queda en decimal, tienen que multiplicarlo por 100 y quedaría, ¿no?, el 50% y siempre con la interpretación, 50% de probabilidad de que al menos uno de ellos desarrolle hipertensión. Entonces, de esta manera es que tienen que resolver mañana, porque sí o sí entra un ejercicio de este, sí o sí. Puede ser la hipertensión, puede ser grupo sanguíneo, que eso igual entra en su práctico. ¿Cómo más le puede llegar? Bueno, eso es lo que se me viene a la mente ahorita. Pero es clásico este ejercicio y es el más fácil y el que más se complican ustedes. Si se dan cuenta, ustedes teniendo esta tablita, desarrollando sus datos, es muy fácil darse cuenta qué es lo que tienen que hacer. Igual no se olviden de escribir aquí con letras, si quieren verlo de esa manera, cómo hay que interpretar, ¿no? O deducir cómo va a ir la probabilidad. ¿Tienen alguna duda de este ejercicio? Disculpen, este ejercicio solamente será que el doctor nos da con 2 incisos, así como usted lo está explicando. Sí, siempre he dado dos variables, digamos, de dos personas, si quieren verlo de eso, o dos muestras. ¿De dónde salió el 80?
Ya. Aquí estábamos viendo las probabilidades que nos está dando el dato, son las primeras que están aquí arribita. Entonces, nos está diciendo el ejercicio que esa es la probabilidad del éxito, si queremos verlo de esa forma. La probabilidad del éxito, recordemos que está representada como la P y la del fracaso como la Q. El fracaso sería el restante al 100% de lo que nos está dando el ejercicio. Entonces, si la probabilidad de que Juan desarrolle hipertensión era del 50%, para llegar al 100%, ¿cuánto falta? Y es fácil, ¿no? 50%. Entonces, ese 50% es la probabilidad de que él no desarrolle la hipertensión. Ahora, en el caso de Luis, que es la pregunta que hace del 80, lo mismo. El 20% de que Luis sí tenga hipertensión. Ahora, lo contrario, para que no desarrolle la hipertensión sería el restante al 100%, que es el 80%. Entonces, de ahí hemos sacado el 80%. Esos datos no los va a dar el doctor. Ustedes tienen que deducirlos. Por eso les digo, mejor es que ustedes hagan esta tablita y así más fácil para ustedes identificar qué datos van a usar dependiendo del enunciado. ¿Ya alguna otra pregunta? ¿Cuál sería la tablita, eso que está arriba? Sí, esa tableta. ¿Ven el indicador? Este, puntitos rojos. Sí, o Sí, sí. por ahí. Sí, esta tableta. Ya. ¿Podemos pasar al siguiente ejercicio? Esto es un modelo de examen, así que es como si le tocara mañana. Y la verdad es que creo que el doctor Cole que siempre repite, sino que cambia los datos, ¿no? Entonces, no. Disculpe, ¿y estos ejercicios también son aplicables al doctor Cano? La verdad no sé cómo será su avance, pero teóricamente debería ser lo mismo, pues, ¿no? El llegar al resultado sería el mismo en ambos métodos que utilizan ambos doctores, ¿no? Ah, ya. ¿Y sabes si ambos docentes usan el mismo modelo de examen? Eso no sabría decirles, no recuerdo la verdad. Mm, ya, gracias. Ya, sigamos. Ahora veamos este ejercicio, dice, en cierta población el 16% del mismo tiene grupo sanguíneo tipo A. Si de esta población, perdón, escogemos 25 personas de manera aleatoria, ¿cuál es la probabilidad de que sean, inciso A, 5 del grupo sanguíneo A, inciso B, menos de 2 sean del grupo A? Ahora les pregunto, me imagino que igual han hecho sus prácticos, ¿no? ¿Le ha entrado un ejercicio de este modelo? ¿No se acuerdan? Con las monedas entró. Ah, con las monedas, sí. Pero ese es mucho más fácil porque tiene solo dos opciones, ¿no? Claro, en realidad sí, hay ese típico ejercicio de las monedas y el de los dados, ¿no? Eso sí. Pues sí, igual eso puede entrar, pero dependiendo, ¿no? Del doctor. A ver, Del doctor Cano, sí, a eso, por favor, si nos podría explicar. Igual el doctor Corte de las monedas y los dados auxiliares. pero no creo que les entre eso porque es más, le toma más tiempo a uno resolverlo, entonces, como son 5 o 6 ejercicios que le pone el doctor, no les va a dar el tiempo, o sea, no pone mucho de ese ejercicio. A ver, ya. Entonces, para el inciso A, ¿cómo creen que deberíamos resolver? ¿O cómo tendrían que hacer una tablita, si tienen que hacer una tablita o no?
Han pasado, ¿no? La distribución binomial, la de Poisson. ¿Se acuerdan? ¿Y eso qué tipo de ejercicio es auxiliar? Es una distribución binomial. Han avanzado eso, ¿no? Sí. Sí, Ya. Entonces, si se van a la tablita del formulario, creo que va a aparecer después, ¿no? Bueno, ahorita está después, si lo muevo va a salir el resultado, así que a medida que vamos avanzando le voy explicando. Pero busquen en su formulario la fórmula de distribución binomial, la que tiene el signo prima, ¿se acuerdan? Esa. Ya, entonces aquí la tablita que tienen que acordarse es la probabilidad del éxito y la probabilidad del fracaso. La probabilidad del éxito está en su libro, lo indica como la letra, representado con la letra P, y la del fracaso con la letra Q. Entonces, el ejercicio normalmente siempre le va a dar la probabilidad del éxito. Entonces, si volvemos a leer el enunciado, dice en cierta población el 16% del mismo tiene grupo sanguíneo tipo A. Quiere decir que el 16% es positivo, entre comillas, al grupo sanguíneo A. Entonces, esa sería nuestra probabilidad del éxito. ¿Cuánto sería nuestra probabilidad del fracaso? Lo mismo que el anterior ejercicio. Para llegar al 100% sería 0,84. Entonces, ahora teniendo esos datos, podemos ir deduciendo eh, lo que nos pide a continuación los enunciados o los incisos. El inciso A dice 5 sean del grupo sanguíneo A. Si son 25 personas, tenemos nuestra población, que no nos dice cuánto es la población, pero sabemos que nuestra muestra es 25 personas. Entonces, conociendo la fórmula, que es esta, ya la encontraron en su formulario. Sí. Ya. La probabilidad, por ejemplo, de aquí de 5, lo único que tendríamos que hacer, y esto es lo bonito de la bioestadística, que es simplemente reemplazar los datos. No hay mucha ciencia con esto, simplemente ustedes identificando qué dato es eh, no sé, la probabilidad del éxito, la probabilidad del fracaso, el número en cuestión que ustedes están buscando. Entonces es mucho más fácil reemplazar, ¿no? Entonces, el número de muestra es 25, entonces donde vean n es el número 25, que es el número de muestra. La X siempre va a ser el número en cuestión que ustedes están buscando. Y ya hemos hablado de la probabilidad del éxito, la probabilidad del fracaso, que sería la Q. Y el signo prima, ¿se acuerdan cómo ponerlo en su calculadora? sí. ¿Lo podría explicar? Ya en su calculadora tienen que, bueno, no sé cuál tendrán, ¿no? La Casio 350, tienen que ponerle el chip y se van al ladito donde está de mode. Abajo hay un signo que está de dorado, que es el signo prima. Solo apretando el chip y el X-1, ahí le va a salir su signo de exclamación. ¿Le sale? Sí, sí. Ya. Entonces, una vez, no se olviden, ¿no? Mañana su calculadora, porque siempre se olvidan. No sé cómo van a dar examen si no llevan su calculadora a veces, ¿no? Entonces, esto es más difícil, ¿no? Porque obviamente no van a usar celular en su examen. Peor reloj, no piensen en llevar reloj inteligente. Entonces, no se olviden su calculadora, porque sin la calculadora prácticamente no hacen nada. Entonces, solo nos queda reemplazar los datos. Aquí arribita, ¿qué tendríamos que poner si nos dice n? Número de muestras. 25. 25, 5. exacto.
Entonces ustedes pueden hacer en su calculadora habilitando, ¿no? el signo de fracción para que vayan copiando todo y teniendo en cuenta o teniendo precaución con los signos. Por ejemplo, después del signo prima tienen que poner, si tienen que multiplicar, multipliquen y no se olviden los paréntesis porque puede interferir en el momento de que ustedes vayan a calcular. O en su defecto también pueden hacerlo manualmente. Por ejemplo, el número de muestra menos X, ¿cuánto sería? 20. 20. Entonces directamente ponen 20. Ya. Entonces reemplazando, ¿cuánto le da el resultado? A mí me salió 0,17 auxiliar. Ya, Sí, ¿quién más le dio? sí, a mí igual me salió eso. Sí, a mí igual. Ya, entonces, de este modo es que tienen que escribirlo, ¿no? Igual en su calculadora no se olviden los paréntesis y al exponente igual, ¿no? Igual aquí, para no hacerlo muy largo en su calculadora, lo pueden hacer manual, que es simplemente poner 20, ¿no? Y le salió 0,17. Ya. Entonces, recordando que siempre tienen que hacer la interpretación, entonces escriben nomás, ¿no? La probabilidad de que 5 personas sean del grupo sanguíneo A es del 17%. Ahora, si quieren aumentar, le pueden ser el 17% de la muestra de 25 personas de cierta población. Eso ya depende de ustedes. Ahora vamos al inciso B. Dice, menos de 2 sean del grupo A. ¿Se acuerdan cómo le explicó el doctor que tienen que interpretar eso? Se suma cada probabilidad, si no me equivoco. Ya, pero menos de 2, ¿cómo lo 0, harían? Ya, ¿qué más? ¿Lo toman en cuenta el número 2 o no? creo que No, no. No, exactamente. Si no dice menos de 2, entonces pueden ir calculando la probabilidad de 0 y de 1, por favor, un ratito. Ya, me van a disculpar. Entonces, cuando dice menor a 2, no lo toman en cuenta el número que les dicen, ¿no? Si le dice, eh, hay otra opción que dice menor o igual a 2, entonces, ¿lo tomarían en cuenta o no? El número 2. sí. Ahí sí, sí tendrían que, Solo el 2. exactamente. Sí se puede entrar con fórmula. Entonces, aquí en este caso tendrían que, como dice menor, no lo toman en cuenta. Pero si le dice mayor igual, menor igual, sí tienen que tomarlo en cuenta. Ya entonces, si es menor a 2, solo tenemos la opción de la probabilidad de 0 y de 1. Entonces, esas probabilidades que son independientes, o sea, tienen que calcularlo independientemente, la probabilidad de 0 y de 1, tienen que sumarlo y ahí recién tenemos o vamos a sacar el resultado. ¿Ya? Entonces, ¿pudieron sacar la probabilidad de 0?
0.013. 0.03. Ya, redondeado. Esto igual, no se olviden de redondear sus resultados. ¿Cuántos decimales le decía el doctor Cousin? ¿3 o 2? Dos. Aquí no se preocupen o no tengan la duda existencial de usar el 0, porque sí puede haber la probabilidad de que el 0. ¿Cuánta es la probabilidad de 0? En teoría le dijo el doctor. ¿No se acuerdan? No, no nos acordamos. Ya van a leer entonces. Por ejemplo, en preguntas de teoría siempre entran al menos 2 preguntas en 5 puntos creo cada uno. Y del tema de probabilidades, a ver, puede entrar. Del segundo parcial le entra más de teoría del último tema que es hipótesis. Siempre entra eso del error tipo 1, error tipo 2, o por qué se usa una estimación con 100% de confiabilidad y así. O incluso puede darle un ejercicio teóricamente y ustedes tienen que interpretar, por ejemplo, cuál es la media muestral que representa, ¿cómo es? ¿Cuál de las muestras representa una mejor media muestral? Entonces, eso ya, lo mismo que no, su práctico, creo que no tienen teoría, ¿no? Son puros ejercicios, sus prácticos. Puro ejercicio. Hay una teórica. Ya, usualmente lo que le pregunta en su práctica igual les ingresa. Algo que, bueno, en el último tema que más adelante vamos a ver, sí o sí tienen que aprenderse lo que son las semejanzas y la diferencia entre la distribución Z y la distribución de T-student, que es lo que vamos a ver en hipótesis, ¿no? Entonces, eso sí tienen que tomarlo en cuenta. Ya. Ausi. Ah, ya. Ya. Sí, dígame. No es que La. Bueno. En la probabilidad del 1, ¿cuánto le salió? ¿Cuánto le salió, chicos, en la probabilidad de 1? 0,06. Ya, 0,6. ¿Y en porcentaje cuánto sería eso? 6. 16%. 6%. 16, ¿por qué 16%? Entonces prácticamente tienen que recorrer la coma, ¿no? Si no quieren multiplicar por 100. Ahora, recuerden que tenemos que sumar ambas probabilidades, entonces, mucho más fácil. Sería 7,2. La interpretación, lo mismo, copiar prácticamente el enunciado y poner sus resultados.
que dice la probabilidad de que menos de 2 personas sean del grupo A es de 7,2%. Ya. ¿Aquí tienen alguna duda con su calculadora o ya saben cómo identificar la P y la Q? Porque eso es igual lo que ustedes no... Esto iba a preguntar yo sobre cómo identificar la P y la Q. Ya. Para identificar estas variables solamente es leyendo el enunciado. El enunciado nos dice el 16% del mismo tiene grupo sanguíneo tipo A. Cuando no le está negando el enunciado, por ejemplo, si dijera el 16% no tiene grupo sanguíneo tipo A, ¿qué sería? ¿La probabilidad del éxito o del fracaso? Fracaso. Fracaso, exacto, porque le está dando negativo, digamos, si quieren verlo de esa forma. Entonces la P es la probabilidad del éxito, de que sí sea, de que sea positivo. Y negativo, véanlo de esa forma, que sería la Q, que en este caso, como ya les dije, que no sea grupo sanguíneo A. Entonces, si el enunciado, y prácticamente en todos los ejercicios siempre le va a decir la P, la probabilidad del éxito. Entonces ustedes ya calculan cuánto sería la Q, que el 100 menos 16 sería el 84, y de ahí hemos sacado la Q. Si fuera lo contrario, entonces 84 sería la P y 16 sería la Q. De esa forma tienen que interpretar. ¿Entendió? Sí, el inciso B puede explicar el inicio, por favor, que no lo entendí muy bien. Ya. Del inciso B nos dice que menos de 2 sean del grupo A. Por ejemplo, dicen que son 25 personas. Tenemos a ver si puedo escribir aquí. No tengo buen pulso, pero... no sé. A ver, digamos que son 25 personas. ¿Qué tal 25? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, así llegamos a los 25. Menos de 2, ¿qué es lo que estamos buscando entonces? Aquí está el 1 y 2. Esto estamos buscando. La probabilidad de que sean menos de 2. Ya les mencioné, cuando le dicen menor o igual a 2, ¿lo toman en cuenta el número o no? ¿Se puede ver lo que No. estoy escribiendo? Sí. No. No. No se puede ver los dibujitos o... Se ve No se Ausi. toma no se toma el Ay, 2. ya. Cuando es menor, no lo toman en cuenta el número que sabe que le está diciendo el enunciado. Ahora, si le dice que es menor igual o mayor igual, ahí sí tienen que tomar en cuenta. Entonces, si aquí está el 2, no lo tomamos en cuenta. ¿Y cuál es un número menor? El 1 y el 0. Entonces, por eso es que usamos la probabilidad de 0 y de 1. Solo estamos buscando esto. Ahora sí se entiende. Gracias, Auxi. Ya. Ay, ahora cómo salgo de aquí. Ya, sigamos. Vamos. La distribución de Poisson, ¿avanzaron? ¿Sí, no? Sí. Y ahora una pregunta clásica. ¿Cuál es la diferencia de una distribución binomial y una de Poisson? ¿Cuál era para números exponenciales o grandes? La de Poisson. Exacto. Cuando ustedes vean así un número de muestra, una media así, más de 1000, 10.000, lo que sea, ahí tienen que pensar sí o sí en la distribución de Poisson. Y es otra fórmula, no se vayan a confundir. Identifiquen en su formulario la fórmula.
Yo la tengo, a ver si la anoto aquí. Sí, sí, sí. Para empezar este ejercicio igual tienen que identificar cuál es la media y cuál es la desviación estándar, que prácticamente el enunciado siempre se los va a dar. Y dice el enunciado lo siguiente. En un grupo de individuos, la cifra total media de leucocitos es de 7.600 células por milímetro cúbico, con una desviación estándar de 1.400 células. Si es razonable suponer que la cifra total de leucocitos sigue una distribución normal, ¿qué probabilidad tiene un individuo elegido al azar que tenga cantidades de leucocitos entre 7.480 y 7.780? Y el inciso B, ¿qué probabilidades para que sea más de 9.000? Ahora aquí un detalle. Cuando ustedes vean números altos, tienen que pensar en la distribución de Poisson. Pero también el doctor le hace una jugada. ¿Quién se dio cuenta de algo al leer el enunciado? Conociendo que la distribución de Poisson tiene datos exageradamente altos, por ejemplo en la media, sabemos también que el número de muestra va a ser alto o no en la distribución de Poisson. Sí. Ya. Aquí nos está diciendo el enunciado distribución normal. Si ya le está diciendo aquí distribución normal, ¿ustedes qué fórmula van a usar? Recuerden también que hay otra fórmula para distribución normal. Está la distribución normal, la distribución binomial y la distribución de Poisson. Para que ustedes se den cuenta si es o no distribución de Poisson, la diferencia va a ser que les va a dar un número de probabilidad, que usualmente la distribución de Poisson trabaja con un número de muestras alto, pero la probabilidad es sumamente baja. O sea, su probabilidad va a ser de 0,003, 0,1, así muy baja. Y aquí les está dando alguna probabilidad, ¿sí o no? Tiene una probabilidad alta. Sí. En realidad el enunciado le está pidiendo que calculen, no le está dando qué probabilidad tiene. Entonces ustedes ahí tienen que darse cuenta. Y más que todo porque el enunciado mismo le dice que sigue una distribución normal, entonces directamente van a ir a usar la fórmula de distribución normal. No se confundan y no usen la distribución de Poisson porque recuerden que la distribución de Poisson se trabaja con el signo de lambda. El signo de lambda se multiplica el número de muestras con la probabilidad. Y aquí no tenemos ninguna probabilidad, solo tenemos la desviación estándar y la media, ¿no? Entonces, si se van a la fórmula, tenemos poquitos datos, ¿no? El número que estamos buscando, la media y la desviación estándar. Entonces, la fórmula que usamos, distribución normal. De eso tienen que darse cuenta porque incluso el doctor le pone este ejercicio y es sabido que algunos piensan que es Poisson, pero no es así. En Poisson no usamos desviación estándar. Entonces ahí tienen que darse cuenta. Ahora, el doctor les enseñó, ¿no? La distribución, que la media siempre va a ir al medio, que la Z va a ser el número que estamos buscando. Por ejemplo, en este caso, el inciso A dice, ¿qué probabilidad tiene que un individuo elegido al azar que tenga cantidades de leucocitos entre 7.480 y 7.780? Entonces nosotros vamos a identificar la media, 7.600, que es lo del enunciado, y trazamos una línea media y buscamos los datos que nos está diciendo. 7.480 es menor, entonces Salir y va a llorar.
Ya. Entonces menor van a poner 7480. Eso lo vamos a denominar como Z1. Ahora Z2 es el siguiente número porque estamos buscando entre dos valores una área. Recuerden que el valor de Z es el valor a la derecha o a la izquierda de la tabla. Izquierda. A la izquierda, entonces, ¿qué estamos? O sea, el valor que nosotros vamos a buscar, el valor de Z, siempre va a ir a la izquierda. El resultado que obtengamos siempre va a ser, por ejemplo, si estamos buscando 7780, el valor de aquí de Z2 va a ser el valor de aquí a la izquierda. Y nosotros solo estamos buscando el área sombreada, desde 7480 a 7780. Entonces, ¿cómo vamos a identificar esto? Primero, hay que estandarizar. La media estandarizada es 0. Entonces, ahora vamos a buscar Z1 y Z2. Entonces, tienen que calcular independientemente. Z1, copiando en el formulario. El número que estamos buscando primero es 7480 menos la media que es 7600 sobre la desviación estándar. ¿Cuánto le sale eso? ¿Cuánto le sale? Menos Menos 0,08. Menos 0,08. Ya. Menos, ya está bien, 0,08. Ya, aquí pueden, dependiendo de la tabla de Z, eso igual no se olviden, la tabla de Z, ¿cómo tenemos que identificar ese número? Hay tanto los números positivos como los negativos. Aquí en este caso nos ha salido un número negativo, entonces vamos a la tabla que sale con los números negativos. Primero tienen que buscar 0,08 porque tenemos que encajar esto de aquí. La línea vertical siempre les va a mostrar el 08, 07. A ver, lo voy a buscar. ¿La tienen a mano, no, su tabla? No tiene página en su libro, pero bueno, ahí tienen, ¿no? Menos 09, menos 008, así. Y los números enteros los tienen en el lado, claro, perdón, el lado horizontal y el otro vertical. Así tienen que identificarlo, entonces aquí ya se lo mostré, digamos, no hay como me la charlen. Entonces busquen el de Z2, calculen y me avisan qué número les sale, o verifiquen también si aquí no me he confundido o me he equivocado, pero tendría que salirle el mismo número. Tienen que ubicar el 0,08 negativo primero y luego el 0,00. Está bien, auxiliar. Ya. Entonces, ¿qué hacemos con ese valor? Ese es el resultado de un porcentaje. Tienen que llevarlo siempre. Del El 46. 0,46, ¿de dónde lo saca, auxiliar? Tablita que ustedes tienen en su libro, su texto. Eso sí o sí tienen que llevarlo igual mañana. Ah, ya, gracias. La tienen ahí a mano, ¿no? Yo la verdad no lo tengo en PDF o algo así. Pero quise esquematizar aquí, ¿no? Para que se den cuenta cómo buscarlo. Entonces, ese sería el Z1, pero nos falta todavía
hallar el Z2. ¿Cuánto le sale? Con el otro valor. Sale 0,12. 0,12. Ya. Y ay, no sé si lo... Ahora busquen ese número, ¿positivo o negativo? Ah, sí, positivo. Positivo. Ya, entonces busquen en la tabla positiva de la tabla de Z, ¿qué valor tiene el porcentaje? Cero coma 5478. ¿Ya alguien más le salió eso? ¿O encontraron? Sí, eso es. 18, 17 usaron. 0,500, no, 5,478. Ah, sí, ahí me equivoqué. Sí, está bien. Está bien, está bien. Ya entonces ahí tienen que ponerle al porcentaje, ¿no? Ahí te lo hago bien. Una pregunta, ¿se redondea sí o sí si un decimal después, digamos, en el 0,2 era 9? Se redondearía a 0,13, ¿no ve? En el 2. No, lo que le salga en la tabla, eso tiene que copiar. No, yo hablo de ahorita del resultado de la Z2, el 0,128. Como está el 8, se redondearía a 0,13, ¿no ve? Sí, sí, está Ah, ya. bien. Con razón, entonces 5517. Sí, eso. Bueno, eso depende. En realidad les hace valer al doctor si lo redondean o no. Lo que sí, lo que va a interferir es cuando ustedes usan los grados de libertad y en la hipótesis, ¿no? Ahí sí les toma en cuenta que redondeen bien, porque eso sí puede cambiar. Pero en Ya, este caso, muchas gracias. si lo redondean, está como está, lo hice yo aquí, ¿no? 0,13. Ya. Ahora, ahí no termina el ejercicio, tienen que sacar las áreas sombreadas, recordando que el valor de Z les da a la izquierda. Entonces, si le da a la izquierda, tenemos que restar las probabilidades que nos dieron. ¿Cuál es mayor? El Z2. Entonces ponemos Z2 menos Z1 y ese valor tendría que ser el que está sombreado aquí. Recién ahí ese es nuestro resultado real. ¿Cuánto le sale eso? 0,53. 0,083. 84, Ah, redondear. a mí me salió 0,0836. Exactamente. Entonces, recuerden que tienen que copiar tal cual, así como les sale la tabla, y igual tienen que restar con esos valores. Entonces, convirtiéndolo al porcentaje sería 8,36%. Ese sería recién su resultado del inciso A. Ahora ya, ustedes ya saben, tienen que interpretar el resultado y escribir que la probabilidad de que un individuo elegido al azar que tenga la cantidad de leucocitos entre tantos valores es de 8,36%. Eso no se olviden de la interpretación. Ahora vamos con el inciso. ¿Alguna duda hasta aquí? Para que vayamos al inciso B. Sí, una consulta sobre la tablita.
lo primero siempre tiene que ser vertical o horizontal, o puede cambiar eso según el resultado. ¿Cómo? No entiendo. El Ella resultado, Ella pregunta si en el resultado, si se puede cambiar de cuál sale primero, horizontal o vertical. Cualquiera de los dos tendrían que llegar al mismo número, chicos, porque el número entero va a seguir siendo el mismo. Y ahora el decimal, igual, digamos, si están buscando el mismo, tienen que chocar. Y como lo he puesto aquí, digamos, lo mismo da, si ustedes buscan primero este, ya toda esta línea horizontal, ahí se ubican y ya después encuentran en la vertical. gracias. O al revés, igual como ustedes prefieran. La cuestión es que les dé el valor que tienen que sacar. Por ejemplo, yo en mi examen, igual cuando di, yo lo remarcaba porque igual cuando escribía, copiaba, hasta eso se me perdía el número, porque todos los números ahí se ven parecidos, entonces para no confundirse, rayenlo con su lápiz, no sé, con su lapicero, para que lo ubiquen mejor mientras están resolviendo. Si no, vuelven a buscar y van perdiendo tiempo ahí, ¿no? Ya. El inciso B igual es un caso peculiar que igual les entra en sus parciales porque nos está diciendo la probabilidad de que sean más de 9.000. Ahora recordando otra vez nuestro esquema, la media es 7.600 y deducimos que aquí está el 9.000. Estamos buscando mayor a 9.000, entonces al lado derecho tenemos que sombrear. Y recordando la tabla de Z nos da al lado derecho o al lado izquierdo de la tabla. Izquierdo. Ya, entonces si calculamos de 9.000, el resultado que saquemos va a ser lo contrario a lo que estamos buscando, entonces nos daría el valor que está aquí, que no está sombreado. Entonces, ¿cómo podemos encontrar lo contrario que es lo que estamos buscando? Restándole. Restando, exactamente. Recordando que toda el área, si marcamos toda el área, ¿cuánto sería igual estandarizado? A 1. A 1 o igual el 100% de la muestra. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero calcular cuánto vale Z, el Z de 9.000. Entonces resolvemos 9.000 menos 7.600 sobre 1.400, que es la desviación estándar. ¿Cuánto sería eso? ¿Cuánto le sale? A mí me salió 1. Ya. ¿Lo demás? También salió 1. Ya. Entonces vamos buscando en la tablita de Z uno positivo. Es igual, no se confundan, porque hay una tabla que es para negativo y otra para positivo. Me avisen cuando lo encuentren y cuánto es el valor de ese. 0,8413. Perfecto. Entonces, ¿encontraron todos ese valor? Sí. Sí. Sí, opinión. Entonces, ese valor es el que tienen que copiar. Ahora, ahí termina el ejercicio y les pregunto. No, hay que restarle menos. Exacto, entonces lo que ya les expliqué, tienen que restarle. La probabilidad de que mayor a 9.000, entonces 1.
Bueno, el resultado sería 1 menos el valor que encontraron, sería 0,1587. El resultado, la interpretación, como ustedes van a poner. ¿Cómo interpretarían ustedes eso? Que sí hay probabilidades nomás. Ya, pero literalmente, ¿qué más van a escribir? Para más de 9.000. Y entonces el 17% de que sea una cifra mayor a 9.000 es fácil. ¿Ya? La anterior imagen es esta, le sacan foto. ¿Puede mostrar un ratito el siguiente, por favor? Ahí está. Gracias. Ya. Ahora vamos a... ¿Puede mostrar un El momento, ejercicio que por acabo favor, el de anterior? hacer. No le tomé foto. ¿Cómo? El ejercicio que acabo, este ejercicio sería bimodial. No, es normal. La binomial es la que hicimos anteriormente. Normal, entonces, ¿no? Sí, aquí el enunciado igual es, sigue una distribución normal. Binomial es esta. Con la P y la Q. No sé. Ahora la de Poisson es con el signo de lambda, que ahí tienen que multiplicar el número de muestra con la probabilidad para hallar el lambda, si es que no le da el enunciado. Pero vamos a lo que es más importante para su examen, y es cabalmente el último tema que han visto de hipótesis. ¿Han visto, no? Hipótesis. Sí, auxiliar. Sí. Entonces, deben estar más frescos, ¿no? En realizar este ejercicio. Entonces dice, una solución de control de glucosa tiene 120 miligramos sobre decilitro. Probamos un glucómetro que, según el fabricante, tiene gran precisión y exactitud. Haciendo 26 determinaciones con esa solución, se obtiene una media de 128 con una desviación estándar de 20. Al 99% de confianza podríamos afirmar que el glucómetro arroja valores inferiores a la realidad. Ahora, el doctor les ha explicado, ¿no? Paso por paso lo que tienen que hacer. ¿Se acuerdan cuántos pasos eran? ¿Qué tema sería este, auxiliar? Hipótesis, este tema. Hipótesis. El último que han visto recién nomás. Son 6 pasos. Ah, Seis no avanza. Creo que con el ingeniero Cano no han hecho, pero con el doctor Paul siempre avanza eso. Y siempre entra una o dos preguntas de hipótesis. Así que sí o sí tienen que saber. Entonces, lo primero que tienen que hacer es interpretar sus datos. Entonces, aquí tienen una población o dos poblaciones.
Han hecho ejercicio, ¿no? Con 1 y 2 poblaciones. Aló. Es una población. ¿Y de 2 poblaciones han hecho igual? Sí, Sí, es cuando nos dan dos variancias. Digo, dos desviaciones estándar, pero acá solo hay una. Claro, aquí es de una población, pero por ejemplo, en el examen, un ejercicio es de como este, y el otro es cuando comparan 2 poblaciones que creo que tengo aquí más adelante. Entonces, aquí tenemos que interpretar los datos. Hacemos nuestra población, nuestra muestra del número 26 de terminaciones, nuestra media de 128 que nos da el enunciado y la desviación estándar de 20. La muestra de la población, eso no se confundan, aquí es de 120, entonces ponemos dentro de la población. Y eso igual no se confundan porque igual en su fórmula así pueden interpretar mejor para el momento de reemplazar. ¿Cuál era el primer paso? Hipótesis nula y la alterna. Ya, ahora, teóricamente, ¿qué es nuestra hipótesis nula? Nuestra hipótesis nula y alterna, ya. Pero ¿qué? ¿El ejercicio nos está dando la hipótesis nula o la alterna? Nula. Entonces, ¿cuál sería la nula? 120 miligramos. Ya, y la alterna. Menor a 120. Ahora sí, perfecto. Porque el enunciado nos dice inferiores a la realidad. Entonces, exactamente eso es lo que vamos a copiar. Nuestra hipótesis nula, que la media poblacional sea igual a 120, que es lo que nos está diciendo el ejercicio. Y la alterna que sea menor a 120. Eso sí o sí tienen que anotarlo. Ahora, el segundo paso es identificar el nivel de confianza. El ejercicio, sí, todos los ejercicios siempre le va a decir o bien la confianza o la significancia, recordando que la suma de ambos nos tiene que dar 100% o el igual a la unidad. En este caso aquí se lo he puesto, ¿no? Confianza 99, que en decimal es 0,99, y la significancia restante, que sería 1, ¿no? O 0,01. Entonces, si ya tenemos nuestra confianza, ya por ende también tenemos el dato de la significancia. Ahora, ¿cuál era el tercer paso? Uno. ¿Cómo dijo? Ya. ¿De qué nos sirve el valor de la confianza? ¿Tienen su tablita? A ver. Con su tabla tienen que identificar, o más bien, más que todo, el valor de grados de libertad se llama otro. Tienen que hacer la resta del número de muestras menos 1. Ahora tenemos 26 menos 1 sería el 25, ¿no? Entonces nosotros tenemos que buscar los grados de libertad con el nivel de confianza que nos está dando el ejercicio. Esa tabla, a ver cómo se llama. La tienen igual
No sé si antes de su ejercicio de práctico o después. Creo que antes, ¿no? Está ahí cerca de su tabla de Z. ¿La encontraron? No, él no nos enseñó eso. ¿No les enseñó? ¿Los grados de Sí, libertad? solo restaba 100 menos 99 y la significancia sería 1%, 0,01. Sí, auxiliar solo eso. Y luego ya si daba al lado izquierdo era 0,01 y al lado derecho lo restaba 1 menos 0,01 y luego recién buscaba en la tabla de Z. Ujú, ya. La tabla de Z. ¿Nunca no han usado la tabla de T entonces? No, No, eso no solo usamos la auxilio. No ¿No les usamos. o No, no la les verdad. Ah, solo ya. solo hemos hecho con muestras mayores a 30. Ah, bueno. Solo la tabla de Z. Si la Sí, eso tabla de dijo que. Z trabaja con tablas, perdón, con número de muestras mayores a 30 y menores de 30 se usa la tabla de T. Sí, En- eso es. ya. Está en vano entonces que le explique esto. Vamos al siguiente. Pero podríamos igual hacerlo, digamos, el ejemplo que el número de muestras sea 33, digamos. Ya ustedes lo resuelven, entonces. Lo único que cambiaría sería el dato, ¿no? Y que no usan la fórmula de T, sino la fórmula de Z. Se interfiere igual, ¿no? Entonces, vamos con este que es de 2 muestras. Y son mayor a 30 el número de muestras, entonces sí o sí se usa la tabla de Z. O sea que su examen está súper fácil para ustedes, porque no van a tener ni siquiera la tabla de T, ni van a tener distribución muestral. Sí o sí le va a entrar la hipótesis. Entonces, ya. A ver. Ya dice puesto que el nivel de colesterol elevado es un factor de alto riesgo en el desarrollo de aterosclerosis coronaria, se realizó un estudio para comparar el nivel de colesterol en varones y mujeres jóvenes. En 96 varones se obtuvo un promedio de 167,2 miligramos con desviación de 30 miligramos, mientras que en 85 mujeres tuvieron un promedio de 178,2 miligramos con desviación estándar de 32. Puede concluirse que el nivel de colesterol es diferente en ambos sexos al 5% de significancia, y partiendo de esa pregunta es cómo podemos nosotros identificar, ¿no? Cómo van a ser nuestras hipótesis. Nuestra hipótesis nula, entonces comenzando primero siempre nuestros datos, ¿no? En este caso tenemos dos poblaciones, entonces tenemos que identificarlas, varones y mujeres, en este caso del ejercicio. Entonces los varones vamos a tener su propio número de muestras, su media y su desviación estándar, pero no nos da nuestra media muestral. Y lo mismo en el caso de las mujeres. Tenemos nuestro número de muestras, nuestra media y nuestra desviación estándar, pero o al anterior, pero no van a dar examen del anterior. Ya. Entonces, ¿cuál era nuestro primer paso? Lo habíamos dicho para resolver la hipótesis. Hipótesis nula y alterna. El primer paso. Ya, ¿cuál sería nuestra hipótesis nula y la alterna en este caso?
¿Cuál sería su hipótesis? ¿Del enunciado sacan la hipótesis nula o la alterna? No, doctor, y fuera. De aquí del enunciado siempre tratan de interpretar su hipótesis alterna. La nula siempre va a ser que sea igual. En este caso, como son dos poblaciones, entonces que la población 1 y la población 2, su media muestral sean iguales. Entonces esa sería nuestra hipótesis nula. Ahora la alterna es lo que nos dice nuestro enunciado. Dice que sea diferente en ambos sexos. Entonces ahí tenemos el, puede decir diferente o difiere igual en otros ejercicios, que es lo mismo prácticamente, que no son iguales. Entonces, ¿cómo lo anotamos eso? Con este símbolo, que interpretamos también el 5% de significancia. Entonces, nuestra hipótesis nula sería que la media muestral 1 y 2 sean iguales. Y la alterna que sean diferentes. Entonces, ahí sería nuestro primer paso. El segundo paso, identificar nuestro nivel de significancia, ya nos lo está dando el ejercicio, entonces simplemente copiamos. En este caso, como nos lo da en porcentaje, en decimal quedarían 0,05. El tercer paso, conociendo que tenemos dos poblaciones, entonces tenemos que dividirlo en dos, más que todo cuando su enunciado diga difiere o es diferente, su nivel de significancia tienen que dividirlo entre dos, ¿ya? Entonces, al dividirlo sale 0,025, que más adelante lo vamos a interpretar en la tabla de Z. En nuestro tercer paso identificamos nuestro número de muestra para poder determinar qué tabla vamos a usar, que en este caso ustedes solo van a usar la tabla Z. Entonces, conociendo en teoría que cuando la población es, cuando el número de muestra es mayor a 30, se utiliza la tabla de Z. Entonces, el número de muestra 1 y 2 son mayores a 30, entonces usamos la tabla de Z. Hacemos nuestra esquemita de la distribución, teniendo la media de 0 cuando está estandarizada. Y como hemos dividido la muestra, entonces tenemos dos espacios muestrales. Lo identificamos de esta manera. Y cada uno va a valer lo mismo porque está dividido, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que encontrar? Aquí viene lo contrario a lo que ya hemos visto cuando buscamos el valor de cierto número. Ahora nos estamos buscando el valor de la significancia. En este caso es 0,025. Y ahora recién tenemos que buscar el valor o el número entero en nuestra tabla. Entonces pueden ir buscando en su tablita este número, 0,025. O si tiene que llegar al, no tiene que sobrepasarse, creo, ¿no? Para hallar eso. ¿Cómo? O sea, tiene que llegar a 25 así cabal, o Pueden escoger, creo que en este caso no hay el 0,50. Hay el 49, el 51, que pueden usar cualquiera de ellos. Pero sí o sí tienen que identificar o hacer este grafiquito, como lo he hecho aquí yo, para que el doctor se dé cuenta con qué valor están usando. ¿Cuánto le sale? Auxiliar, lo que tenemos que buscar es 0,250. No, tienen que buscar 0,0250. Si no me equivoco, no hay ese número, entonces tienen que buscar el número más próximo, que sería 0,49, 0,51. Perdón. a mí me salió menos 1,90 Ya. en la tablita.
para otra persona. Sí. Si es eso, auxiliar, sí sale. Ya. No siempre le van a encontrar el número así literal que tienen. En el caso que no encuentren el valor, tienen que usar el más próximo. Como en este caso le decía, el 0,249 o el 0,251. De ahí no se haga mucho problema. Sí o sí tienen que anotar sí como de dónde lo están sacando el número. Entonces, lo anotan igual así. Negativo, ¿no? ¿Verdad? Sí, negativo. Ya es igual, no se olviden. Entonces, ahora recién podemos emplear la fórmula, que sería en este caso eh, la que usa dos variables, ¿no? Dos poblaciones. Entonces, tenemos las medias poblacionales de estas poblaciones. ¿Sí o no? ¿Qué dijo Auxi? ¿Recuerdan? ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Tenemos la media muestral de ambas poblaciones o no? ¿Qué símbolo significa esto? Promedio, eso no es Auxi. Ya, pero ¿de población o de muestra? De población. No, a ver aquí, Demuestra. de Ah, muestra. Este es el valor de muestra y la media poblacional sería representado con la MU, que dicen, ¿no? Entonces, ¿tenemos estos datos? La media no, muestral. ahí es cero. No tenemos, entonces ponemos 0. Y no se haga mucho lío, que no tienen ese valor. Entonces reemplazamos, nuestra media serían, estas son las medias de la muestra, ¿ya? Esto es la media poblacional que no tenemos. Y esta es la desviación estándar de la primera población y de la segunda población. Entonces la primera población es varones y la segunda mujeres. Entonces, ¿cuánto le sale eso? Calculen. Ay, mi mente. ¿Cuánto le sale? Así, así tendría que salirle. ¿Cuánto le sale, chicos? Menos 2,37. ¿Ya alguien más que confirme ese dato? ¿Nadie más? ¿Lo puedes repetir, a ver, por favor?
Menos 2,37 dijo. Ya. Ahora, nuestro último paso es determinar si es cierto o no nuestra hipótesis nula y alterna. Es decir, con cuál de ambas hipótesis nos vamos a quedar, si la aceptamos la hipótesis nula o si la rechazamos. Ahora, ¿cómo identificamos la zona de rechazo y la zona de no rechazo? La zona de rechazo siempre va a ser con el nivel de la significancia. En este caso hemos sacado menos 0,025, ¿no? Y en este caso hayamos encontrado el valor, ¿cuánto era? Menos unos 96, ¿no? De su tablita. De aquí estamos sacando los valores. Entonces, volviendo a la tabla estandarizada, el valor de 0,0250 sería menos 1,96, negativo y positivo. Ahora, nuestro valor que hemos hallado en Z es menos 2,37. Quedaría en el lado izquierdo, más o menos aquí donde es representado. Entonces, cae en zona de rechazo. Lo que no está sombreado vendría a ser la zona de no rechazo. ¿Qué quiere decir? Que si nos hubiera salido, por ejemplo, el valor de 1 en Z positivo, como sale en zona de no rechazo, entonces no rechazamos la hipótesis nula o la alterna. Les pregunto, a ver. ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Aceptan o rechazan la nula o la alterna? Rechazamos la nula y tomamos la alterna. Exacto. En el ejercicio que le estoy dando ahorita, ¿no? Pero en el ejemplo le dije si fuera 1. Ah, Si fuera Z, 1 si positivo. fuera uno no rechazamos. No rechazan. No rechazan la hipótesis, ¿cuál? Rechazamos. La hipótesis, La nula. la nula. Siempre primero depende de qué hacen con la nula para saber qué hacen con la alterna. Entonces, aquí estamos rechazando nuestra hipótesis nula. ¿Qué tendrían? Sí, la nula. O si tienen que escribir la decisión. Si no hacen la decisión, no vale su ejercicio. Porque lo que le interesa al doctor es saber qué decisión toman con los datos que están realizando. Por ejemplo, en este ejercicio, con el menos 2,37, rechazamos nuestra hipótesis nula, perdón, y aceptamos nuestra hipótesis alterna. Ahora interpretamos teóricamente que se puede afirmar, porque estamos aceptando lo que nos está diciendo el enunciado, se puede afirmar que el nivel de colesterol es diferente en ambos sexos al 5% de significancia. Entonces, estamos aceptando lo que nos pide el enunciado. Ahora, en el caso del ejemplo que les dije, si fuera 1, tendríamos que aceptar nuestra hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alterna. Y lo mismo tienen que escribir, ¿no? Dependiendo de la interpretación. ¿Tienen alguna duda? Sí, disculpe, ¿cómo me doy cuenta cuál es la hipótesis nula y la alterna? La hipótesis nula siempre va a ser que sea igual a lo que le está dando el enunciado. Y la alterna es la pregunta en cuestión aquí. La última parte, digamos. Que sea diferente, que sea inferior, que sea mayor, esa sería su alterna.
¿Se entiende? Sí. Oh, sí, una consulta. ¿Qué tema sería este ejercicio? Es que me estoy confundiendo. Es el tema 9, 10, no sé cómo El estará 9. subida. 9. 9, 9. prueba de hipótesis se llama. Con razón no lo entendí. El ingeniero no explicó eso todavía. Es más fácil todavía a ustedes. Posible ¿Puede que no. volver al anterior ejercicio? Sí, Auxi, por favor. Más fácil, entonces no van a dar lo del ingeniero acá, ¿no? Pero, ¿cuál me dijeron? ¿Este ejercicio? Porque el de la tabla T no van a dar. Sí, ese. Sí, mejor es que no se confundan. Pero es ahorita igual. La T student. Entonces, así. Ahora, ¿alguna duda para terminar? Yo ¿Puede tengo poner alguna- la diapositiva anterior, por favor? Mande su diapositiva, Auxi. Pero lo Disculpe, mismo. ¿Sí? en el ejercicio Diana, 2, ¿podría explicar el ejercicio número 5 de nuevo, por favor? El 5. El que estamos viendo ahorita. Sí, por favor. Ya un pantallazo de lo que hemos hecho, ¿no? Son 6 pasos que tienen que seguir para llegar a la decisión, que es lo que más le interesa al doctor. Primero tenemos que identificar nuestras muestras. Tenemos 2 poblaciones, entonces la identificamos de esta manera, ¿no? Cada uno tiene sus propios datos, el número de muestras, la media y la desviación estándar. Ahora, nuestra hipótesis tenemos que determinar cuáles son en el primer paso. Entonces, el primer paso sería determinar nuestra hipótesis nula y la hipótesis alterna. La hipótesis nula siempre va a ser lo que nos dice la primera parte del enunciado, que nos dice que, bueno, en realidad cuando hay dos poblaciones siempre va a ser que sean iguales, ¿ya? Y la hipótesis alterna es la parte final, la pregunta que nos da el enunciado, que sería que sean diferentes, ¿no? ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Ya, ese es el primer paso. Ahora, sabiendo nuestra hipótesis, vamos al segundo paso, que sería el nivel de significancia, que nos está dando el enunciado. Hay veces que no les dice significancia, sino le dicen 95% de confianza. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Simplemente restan al 100% y encuentran la significancia, ¿no? Recordando que confianza y significancia dan 100%. Ya. De eso, como estamos trabajando con un ejercicio que nos dice que es diferente, que difiere, por eso aquí le he puesto el signo, significa que tienen que dividir su significancia entre 2. Ahora ese 0,05, que sería el 5%, dividido sale 0,025, ¿ya? Ese es el segundo paso. El siguiente paso es determinar qué tipo de tabla, que en este caso, como solo han usado la tabla Z, van a usar la tabla Z porque solo se utiliza con muestras mayor a 30 datos. Y aquí tenemos 96 y 85. Entonces usamos la tabla de Z. Tenemos que hacer nuestra curva de distribución, recordando que estandarizado la media siempre va a ser 0. Y en este caso estamos buscando el área, ¿no? De 0,025, pero no sabemos qué número es. Entonces, lo contrario a lo que hemos hecho en distribución normal,
vamos a identificar cuál es ese número con el valor que tenemos de la significancia. Entonces, buscando la tabla nos tendría que dar menos 1,96. Entonces, ese valor copiamos, menos 1,96. Aquí al lado izquierdo es negativo, ¿no? Y aquí positivo. Entonces, menos 1,96 y 1,96 positivo. Pasamos recién al siguiente paso, que sería la fórmula en sí. Entonces, copiando la fórmula y copiando los datos, sabiendo que no tenemos una medida poblacional, simplemente ponemos 0. ¿Ya? Entonces, reemplazamos con los datos y volvemos a hacer nuestra tablita de distribución estandarizada, reconociendo ya con el resultado de Z cuál es nuestra zona de rechazo y zona de no rechazo. La zona de rechazo va a ser con el valor que hemos encontrado de la significancia, por ejemplo, en este caso menos 1,96 y positivo 1,96. Todo lo que está sombreado sería nuestra zona de rechazo. Lo que no está sombreado es la zona de no rechazo. Es decir, dependiendo del valor de Z que nos dé este valor, donde caiga en esta distribución, ahí eso nos va a indicar cómo tenemos que hacer nuestra decisión, si aceptamos o no, si rechazamos o no nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alterna. ¿Ya? Entonces, identificando menos 2,37 está inferior a menos 1,96, entonces está dentro de la zona de rechazo. ¿Ya? Ahora, con ese valor o identificando eso, podemos tomar la decisión. Y como sale en nuestra zona de rechazo, pues entonces la primera que vamos a aceptar o rechazar es nuestra hipótesis nula. Dependiendo de eso, lo contrario va a ser nuestra siguiente hipótesis, que es la alterna. Entonces, si estamos rechazando la hipótesis nula, entonces evidentemente tendríamos que aceptar la hipótesis alterna. Entonces, podemos interpretarlo teóricamente diciendo que se puede afirmar que el nivel de colesterol es diferente en ambos sexos al 5% de Examen. significancia. ¿Qué es lo que nos Examen está diciendo? Tengo a las 7 y otra a las 2. Entonces, eso sería, ¿no? Para concluir, ¿no? Pasa el ejercicio 4. Pueden sacarle screen, chicos, no hay mucha ciencia que puede. Sí, Lo mismo que el tienen ese ejercicio screen. 4, sí. Por favor. El 4 no va a entrar en su examen porque es tabla de T. Sí, no va a entrar eso. Ese es el 3. Distribución normal. Eso igual tienen que darse cuenta cuando dice distribución normal, directamente van a la formulita esta. Ahora igual hay veces que al doctor hasta más fácil se le pone distribución de Poisson. Entonces ya sabe directamente a qué fórmula van a usar. Disculpe, Y tengo una así, duda. En el ejercicio 2, en tabla Z, ¿por qué utilizó el 0,03 ¿en cuál, perdón? en el ejercicio 2? No, en el ejercicio 3. Ya, ¿qué inciso? Era el inciso A, creo que es. Sí, ¿por qué usó el 0,03 en el ejercicio de Z en la tabla? En la Lo Z2. redondeé aquí. Ah, ya. 0,13. 0,3. Ya redondeó el 28 a 3, ¿no? Sí, el 8, porque solo hay dos números decimales en su tablita de Z. Sí. No tienen 3, solo 2 tienen. Ah, ya entendí. Ya, gracias. Entonces por eso lo redondean. Ya. Este sí o sí le entra binomial, es más fácil. Y eso. ¿Alguna duda, chicos?
Va a entrar Sí, todo lo que nos obligatoria. enseñó, ¿Cómo? todo lo que nos enseñó es lo que más entra, ¿no? Sí, Sí, pregunta de lo- teoría. Ah, ya, muchas gracias, Auxi. bueno, si no han avanzado pues en la tabla de T, entonces no creo que les pregunte cuál es la diferencia y cuál es la semejanza de la tabla de Z y la tabla de T. Entonces se están salvando por mucho. La verdad que sí, Auxi. Están salvando, ¿no? ¿Y su primer parcial cómo le fue? Vale.